En México contamos con estas últimas recomendaciones, que son las que están acá. Son las guías alimentarias y de actividad física en el contexto de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Salieron publicadas el año pasado. Y en Estados Unidos tienen las guías dietarias para población americana, que también fueron publicadas el año pasado, para el 2015 al 2020. Y adicionalmente incluí las del plato de bien comer de Harvard, que tiene recomendaciones ligeramente distintas. Prácticamente en todas se recomiendan el consumo de lácteos. Para los americanos dicen de 2 a 3 porciones, Harvard habla de 1 a 2 porciones y en México de 2 porciones. Lo que está diciendo la publicación de guías alimentarias americanas es que prácticamente nadie cubre esa recomendación, pero para Harvard es suficiente. ¿Qué es lo que pasa en México? En México, el 70%, de acuerdo a Salud 2012, reportó alguna ingestión de algún lácteo, siendo principalmente la leche entera el que provee esta ingestión. La recomendación es de 500 mililitros al día para población mexicana y lo que estamos viendo es que el promedio se consumen alrededor de 143 gramos hasta 228 gramos como máximo. Entonces, realmente no llegamos a esa recomendación. Específicamente para lácteos, los lácteos deberían representar el 12% del valor energético de la dieta. ¿Cuánto estamos consumiendo? En el mejor de los casos, en el nivel socioeconómico más alto, el de mayor bienestar, vemos que estamos por debajo de esta recomendación. Ahora, ¿por qué es mucho más que cumplir una sola recomendación el poder incluir el yogurt y otros derivados lácteos en la dieta? Porque nos ayudan a tener una mejor adecuación por su densidad nutrimental, porque realmente se ha visto una asociación con el peso y por la diversidad de microbiota que nos puede proveer. En México, en este estudio de Salud 2012, se encontró que solamente el 35.8% de la población que ingiere lácteos cubre su requerimiento promedio estimado de calcio y que menos del 10% de los que no ingieren lácteos logran cubrir ese requerimiento. Es decir, si nosotros no somos consumidores de lácteos, es mucho más difícil cubrir este requerimiento. ¿Qué otros nutrimentos nos aportaría el consumir yogurt? En los consumidores de yogurt se encontró que los preescolares, escolares y adultos sí tienen un aporte mayor de hidratos de carbono simples, de grasas saturadas y monoinsaturadas. Y todos los grupos etarios tuvieron un mayor aporte de proteína animal, de azúcares totales y de azúcares. En preescolares también se observó que de micronutrimentos tenían mayor aporte de zinc, magnesio y B12. En escolares también se asoció a zinc, vitamina A y vitamina C. Y en adultos zinc, vitamina A, B12 y D, siendo nutrimentos críticos que ya vimos en otras presentaciones, por ejemplo, el zinc. Cuando se compararon el estado nutricional de estas dos poblaciones entre consumidores y no consumidores, no se encontró diferencia de peso entre estos dos. La proteína láctea se ha asociado a mayor masa magra y esa está relacionada no solamente por la actividad física, que sí es un hecho que las personas que ingieren yogurt hoy en día hacen más actividad física, sino que también se ha asociado a un factor de crecimiento similar a la insulina. Si a eso le agregamos los nutrimentos que aporta el yogurt, puede favorecer una mejor salud ósea, que como se ha medido en algunos estudios, demostrando mayor densidad mineral ósea y contenido mineral óseo. El consumo mayor a 1.5 gramos al día de calcio probablemente incrementa el riesgo de cáncer de próstata y la evidencia es limitada en cuanto a los lácteos. Entonces, realmente, en cubrir nuestras recomendaciones como se tiene hoy en día para la población mexicana, no nos incrementaría el riesgo de cáncer. Entonces, en esta revisión sistemática revisaron 6 estudios de cohorte, 7 estudios transversales y 6 estudios, ensayos clínicos aleatorizados. Y lo que encontraron en todos los estudios epidemiológicos es que los individuos que eran consumidores de yogur tenían un menor índice de masa corporal o la ganancia ponderal era menor, la circunferencia de cintura también y el tejido adiposo. En este estudio analizaron 3 cohortes, que son la de los profesionales de la salud y las cohortes de las enfermeras, con un N total de 194,000 personas, y lo que encontraron es que prácticamente el yogurt representaba un menor riesgo de presentar diabetes. No solamente hicieron el análisis de riesgo de incidencia de diabetes con estos individuos, sino que también realizaron un metaanálisis.
Y en este metaanálisis, primero analizaron cuál era el efecto de los lácteos en general, para la prevención de diabetes. Y aquí podemos ver que hay un OR, un factor de momios, que no es significativo, mientras que para el yogurt sí se encontró un menor riesgo de presentar diabetes si se es consumidor de yogurt. En este estudio que se publicó recientemente, el de Alkerwe, es una cohorte en Luxemburgo. Ellos encontraron que los individuos que tenían mayor aporte de proteína animal tenían mayor riesgo de obesidad y mayor riesgo de obesidad abdominal, siendo que cuando analizaban diferentes proteínas animales, cuando ya buscaban exactamente si era proteína de mariscos, proteína de carne roja, etcétera, las que no se asociaron ni a obesidad ni a obesidad abdominal fueron las proteínas del huevo y los lácteos. Nuestras recomendaciones mexicanas están limitadas para que no tengamos un exceso de ácidos grasos saturados, pero hoy en día cada vez está más fuerte el promover la ingestión de lácteos enteros. Y aquí hay un estudio que salió justamente este año, que es de Mosafarian, y que buscan biomarcadores de ingestión de lácteos y la incidencia de diabetes. Esto lo hicieron nuevamente en estas cortes de las enfermeras y de los profesionales de la salud. Ellos buscaron estos 3 marcadores, que son ácidos grasos circulantes, que solamente van a estar presentes si consumimos lácteos. Encontraron un riesgo de entre 43 hasta 52% menor para desarrollar diabetes, justamente por el consumo de los lácteos. En el análisis en Salud 2002 entre consumidores y no consumidores de yogurt, se encontró que en cuanto a circunferencia de cintura no había diferencia significativa, pero cuando se comparaba el índice cintura-cadera sí se encontró una diferencia significativa en cuanto a mayor riesgo cardiometabólico. Es decir, los que eran consumidores de yogur tenían un menor riesgo metabólico. En el estudio de Odamaki, que es un N realmente pequeño de 33 individuos, ellos analizaron cómo cambiaba su microbiota dependiendo de una dieta rica en proteína animal y la misma dieta con adición de yogur con un probiótico que era Bifidobacteria longum. Y lo que ellos encontraron es que a los pocos días, incluso a los 4 días de tener esta dieta rica en proteína animal, empezaba a haber menor existencia de bifidobacterias. Al grupo que se le incluyó el yogur con el probiótico no se prevenía esta alteración, es decir, mejorando el patrón de microbiota. Como resumen, podemos decir que la proteína del yogur no solamente tiene saciedad, nos favorece saciedad, sino que tiene péptidos bioactivos que nos van a ayudar a tener una salud cardiometabólica mejor, que tiene ciertos nutrimentos como el calcio y ácidos grasos saturados, que nos van a ayudar a tener una mejor regulación metabólica, y los microorganismos vivos que aumentan la diversidad y que pueden disminuir la inflamación. ¿Cuánto tolera un mal digestor? Y lo que se ha encontrado es que en común pueden tolerar hasta 12 gramos de lactosa al día. ¿Cuántos son 12 gramos de lactosa al día? Pues si nosotros lo pasamos a una porción habitual, habría 11 gramos en 240 mililitros de leche, o 4.5 gramos en un yogur sólido, o 6.8 gramos en un yogur bebible. Y esto haría que el yogurt e incluso la leche pudiera ser consumido por cualquier individuo, incluso aquellos con intolerancia a la lactosa. ¿Por qué esto ocurre? Esto es uno de los claims que están aprobados por la EFSA, y es por los cultivos vivos que tiene el yogurt que producen esta galactosidasa. También se ha asociado a un mayor tiempo de contacto con lactasa intestinal porque la digestión del yogurt es más lenta, y la ingestión constante de lactosa que induce tolerancia por la adaptación de los microorganismos colónicos. Como conclusión, el yogur sería un alimento que puede ser incluido en la dieta de todos. Hay asociaciones positivas para las epidemias de salud pública tanto en México y en el mundo como son obesidad y diabetes. Facilita para todos tener una mejor adecuación nutrimental, específicamente de calcio, y sin tener miedo a las repercusiones de los ácidos grasos saturados, sino que incluso puede ayudarnos a prevención de enfermedades crónicas y favorece una microbiota más saludable. Como recomendaciones,
yo creo que es importante diferenciar las particularidades y beneficios de cada uno de los lácteos. No podemos hablar de todo el grupo, siendo que es muy diferente la composición nutrimental del queso, del yogurt y de la leche. Las recomendaciones no tienen, ninguna recomendación en el mundo prácticamente incluye alimentos fermentados, y que eso sería importante para la diversidad microbiota. Y creo que es el tiempo de romper paradigmas e incluir no solamente lácteos descremados en las recomendaciones, sino que también lácteos enteros. Muchas gracias.